Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El mensaje nocturno de Mert Ramazan Demir hace llorar a Afra Saraoglu. ¿Qué decía ese texto secreto? Queridos amigos, la noche pasada no fue una noche cualquiera para una de las parejas más comentadas de Turquía, ya que un acontecimiento inesperado rompió el silencio de la madrugada y dejó a todos con muchas preguntas. Pues según las últimas informaciones que circulan en los pasillos del set y entre los amigos más cercanos de los actores, Mert Ramazan Demir realizó un movimiento que nadie esperaba a altas horas de la noche. Todo comenzó cuando Afra Saraoglu, cansada después de un largo y agotador día de rodaje, se retiró a su casa buscando un poco de paz y tranquilidad. Tratando de alejarse del caos de las cámaras y los rumores que siempre la rodean, pero justo cuando estaba a punto de dejar su teléfono a un lado y cerrar los ojos. La pantalla se iluminó con una notificación que cambiaría todo su estado de ánimo. El nombre en la pantalla era muy claro, Mert Ramazan Demir. No era habitual que Mert enviara mensajes a esas horas, especialmente después de los rumores de frialdad y distanciamiento que habían estado circulando durante la última semana entre ellos. Lo que hizo que el corazón de Afra latiera mucho más rápido de lo normal. Al deslizar el dedo por la pantalla y abrir el mensaje, Afra se encontró con unas palabras tan sinceras, tan profundas y cargadas de emoción que no pudo contenerse y rompió a llorar instantáneamente. ¿Pero qué decía ese mensaje para provocar tal reacción en la bella actriz? Según fuentes cercanas que prefieren mantenerse en el anonimato, el mensaje no era una simple frase de buenas noches, sino una confesión de sentimientos y un intento desesperado de arreglar una situación que los tenía a ambos muy tristes. Se dice que Mert, incapaz de dormir por la tensión que había entre ellos debido a un malentendido en el set, decidió dejar de lado su orgullo y escribir lo que realmente sentía en su corazón. En el mensaje, Mert supuestamente escribió: no importa lo que digan los demás o las discusiones que tengamos, no puedo cerrar los ojos sabiendo que estás triste por mi culpa, porque tu tristeza es mi mayor derrota. Estas palabras, cargadas de una honestidad brutal, tocaron la fibra más sensible de Afra, quien había estado conteniendo sus propias emociones para no afectar su trabajo profesional frente a las cámaras. Recordemos que en los últimos días, los fanáticos habían notado que ambos actores se comportaban de manera un poco distante en las redes sociales. No se daban like a las fotos y apenas se miraban durante las pausas de las grabaciones, lo que había alimentado las teorías de una posible ruptura definitiva. Sin embargo, este mensaje de texto prueba que, a pesar de las peleas y los desacuerdos, el vínculo que existe entre ellos es mucho más fuerte de lo que imaginamos y que el amor, o al menos un cariño inmenso, sigue presente. Afra Saraoglu, al leer estas líneas, sintió que todo el peso que llevaba sobre sus hombros se desvanecía, pero al mismo tiempo, la intensidad de las palabras la hizo sentir vulnerable. Una amiga cercana a la actriz comentó supuestamente: Afra leyó el mensaje y simplemente dejó caer el teléfono sobre la cama, se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio y de amor acumulado. Esta reacción nos muestra que, detrás de la fama, el glamour y las portadas de revistas, son dos jóvenes intentando manejar una relación muy compleja bajo la mirada de millones de personas. Mert Ramazan Demir, por su parte, demostró una gran madurez al dar el primer paso, algo que sus seguidores siempre han admirado de él, pues saben que es un hombre que actúa con el corazón. Se rumorea que después de enviar el mensaje, Mert se quedó mirando su teléfono esperando una respuesta, con la ansiedad de no saber si había hecho lo correcto o si había empeorado las cosas. Pero la respuesta de Afra no llegó de inmediato, lo que añadió más dramatismo a la noche. Ella necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de leer y para calmar su llanto antes de poder escribir una respuesta coherente. Imaginemos la escena: la ciudad en silencio, la lluvia golpeando suavemente la ventana, y dos personas separadas por la distancia física pero unidas por un mensaje digital que cargaba con todos sus sentimientos no dichos. Al día siguiente, cuando ambos llegaron al set de grabación, los testigos afirman que el aire había cambiado completamente,
ya no se sentía esa tensión fría que helaba el ambiente, sino una atmósfera de complicidad y miradas tímidas. Mert, al ver a Afra con los ojos un poco hinchados por haber llorado, supuestamente se acercó a ella en un momento en que las cámaras no estaban grabando y le susurró, ¿pudiste descansar después de leerlo? A lo que Afra respondió con una leve sonrisa melancólica, no pude dormir, pero fue el mejor insomnio que he tenido. Este tipo de diálogos nos demuestran que su relación es como una montaña rusa emocional, llena de altos y bajos, pero siempre intensa y real. Los guionistas de la serie incluso han comentado en broma que la química entre ellos es tan fuerte que a veces no necesitan actuar, simplemente viven sus propias emociones en las escenas. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es si este mensaje fue suficiente para solucionar todos sus problemas o si fue solo un parche temporal en una herida más profunda. Los expertos en relaciones dicen que la comunicación nocturna suele ser la más sincera porque nuestras defensas están bajas y parece que Mert aprovechó ese momento para ser transparente. Los fanáticos, que siguen cada paso de esta pareja con lupa, ya han comenzado a especular en las redes sociales, creando hashtags de apoyo y enviando mensajes de cariño a ambos, pidiéndoles que no se rindan el uno con el otro. Es evidente que Afra valora mucho estos gestos románticos y que Mert sabe exactamente cómo llegar a su corazón, incluso cuando las cosas parecen estar en su peor momento. Este incidente del mensaje de madrugada nos recuerda que, al final del día, son humanos con sentimientos, miedos e inseguridades, y que un simple texto puede tener el poder de hacer llorar, reír o cambiar el destino de una relación. La historia de Mert y Afra continúa escribiéndose día a día, y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle, cada mirada y cada mensaje que salga a la luz. Queridos amigos, hemos llegado al final de este emotivo video, pero la conversación apenas comienza y quiero saber qué piensan ustedes sobre esta situación tan delicada. ¿Creen que Mert hizo bien en enviar ese mensaje a esa hora o debería haber esperado a la mañana siguiente para hablar en persona? ¿Qué hubieran hecho ustedes si recibieran un mensaje así de su ex o de su pareja en medio de la noche? ¿Piensan que estas lágrimas de Afra son una señal de que volverán a estar juntos oficialmente muy pronto? Por favor, escriban todas sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, los leeré uno por uno con mucho gusto. Si les ha gustado este video y quieren seguir enterándose de los secretos más ocultos de sus estrellas favoritas, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un gran like. Nos vemos en el próximo video con más noticias bombas.